Si hicieran una película de ti, ¿desde dónde empezaría? Uy, está buena esa pregunta. Yo creo que si yo hiciera una película empezaría el día que me recluyeron en un hospital psiquiátrico. Ese día yo sentí que Dios me hablaba y me decía, hoy es tu día y hoy tienes que salir a dar la palabra y ya. Antes era, los años iban a ser antes y después de Cristo, ahora van a ser antes y después de Chiquimán, me hacía llamar yo. Desde el 2017 al 2019 yo tuve como una doble vida, que yo tenía una sexualidad bien rara. Yo me autodenomino queer, pero yo no quería hablar de eso, ni se me parecía que era algo muy privado, pero lo necesitaba hablar. ¿Desde qué va la vida? ¿De estrés? ¿Será que sí va de eso? No creo. ¿Será que sí está en mi control ser un súper exitoso, tener millones de seguidores? Yo creo que no. Puede que sí, pero puede que no pase. Entonces te vas a frustrar toda la vida porque no. En mi caso el skateboarding es como que me enseña eso. Su capacidad hasta acá. Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo vas? Hola. Ah, ¿por qué pasó? Que ¿No se estoy puede jodido. comentar? Sí, no, ni fue el putas. ¿Dura esa caída? Sí. Bueno, Oscar, bienvenido a Plot Point Podcast. No sé si de casualidad tú sepas qué es Plot Point. Plot point viene siendo el punto de giro en, Sí, sí, en dramaturgia o qué en escritura de guión. chimba saber que es de gente que sepa qué es Plot Point. Y pues bueno, el podcast se llama así, es especialmente en eso, porque pues yo siento que todos en nuestras vidas hemos tenido un punto de giro, un punto que nos hizo ser la persona que hoy somos pues hoy en día. Entonces, pues la intención es saber cuál fue ese punto de giro y cuáles fueron, porque a veces son muchos más, que te hicieron ser pues lo que eres hoy en día. Entonces, pues Oscar, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tus inicios? ¿Cómo que nos quieres ¿En la contar un vida o poquito? Sí, en el oficio? si hicieran una película de ti, ¿desde dónde empezaría? Uy, está buena esa pregunta. Yo creo que si yo hiciera una película empezaría el día que me recluyeron en un hospital psiquiátrico, Ok, porque ese fue punto de giro, el primer punto de giro importante en mi vida, porque a los 20 años yo pues venía de una depresión que había tenido casi toda mi vida, pero yo no la entendía. Y a los 20 se convirtió en manía y euforia. Y ahí fue ok. cuando se me diagnosticaron bipolaridad, pero esa crisis eufórica tuvo sus partes negativas porque me daban ataques de pánico, por ejemplo. Tuve problemas obviamente con mi familia, eh, renuncié como al sistema. Entonces renuncié al trabajo, me la pasaba ¿A qué estabas afuera. trabajando? Yo en ese momento yo estaba trabajando operario, yo operaba unas máquinas de tejido Ok, en ¿en dónde? una empresa familiar, una microempresa Ah, ok. familiar. ¿Y dónde Pero la tenían? eso la tenían en el barrio Santa Rita, ya cerca a Centro Mayor. Ah, ok. Entonces ellos siempre fueron como mis familiares que me acogían siempre que yo estaba mal o algo. Entonces yo Era había, como un trabajo de verano, podría decirse. sí, pero pues ellos me decían, pues si a usted le gusta esto le enseñamos y incluso puede un día pensar en ahorrar y comprarse una máquina de tejer y Pero eso qué hacía, como sacaba la tela ya tejida así grande. sí, esos busitos que tú ves por ejemplo, que venden mucho los ecuatorianos, que son de Mm, hilo así tejiditos, eso lo hacían ok. y también había una cuestión que eran unas capas así como grandes, elegantes, que se las vendían a marcas importantes. Mm, Entonces, era un trabajo bastante solitario y de contar 3 3 4 cambia el sistema. uish. Entonces, tanta soledad, ahí ya fue como el punto en el que entonces yo pasé de ser un niño tímido, introvertido, que no podía decir no. Entonces, trabaja en esto, ¿no? Pues yo voy. Usted debería hacer esto, bueno, entonces yo lo hago. Entonces todo el mundo decidía sobre mi vida y ahí llegué y ya no quise más y me exploté, entonces renuncié. Pero ¿por qué pasó eso? O sea, ¿pasó algo que te hiciera explotar o...? Fue paulatino, Ok. fue poco a poco como esa soledad, empecé a pensar mucho en el bien y en el mal, como qué está bien, qué está mal, si soy una persona buena o no. Entonces empecé a concentrarme en ser una persona buena, pero
fue cogiendo mucha fuerza y ahí me estallé y llegué a pensar que yo era un profeta, que yo podía cambiar la historia del mundo, pero de verdad lo creía. Y ¿Ya no lo entonces, crees? no, 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 obviamente no, pues imagínate, es como Yo sí lo creo. que yo voy a cambiar el No, mundo. que yo podría hacerlo. ¿Será que tengo bipolaridad? No, mentiras. Pues vas mal, no mentira. No, pues es que yo con el tiempo he concluido que uno no decide eso. Ok. Chaplin no decidió ser Chaplin. Michael Jackson no decidió ser Michael Jackson. Simplemente trabajaban duro y coincidencialmente tenían un talento extraordinario y simplemente pasa. Ayer vi un documental de esta chica Simone Biles, que es la mejor gimnasta que ha parido la historia. Imagínate tú ser la GOAT de GOATs, o sea, the greatest of all time. Todo, o sea, nunca ha ganado nadie más que ella, ha sido. Y tuvo un momento crítico y descubrieron que es una humana también. Y tuvo una crisis en la que no podía saltar porque se le descoordinó el cerebro de los movimientos como cualquier ser humano, que tú dices, a mí me gustaría hacer 3 mortales, pero hágalas. Sí, claro. Puede que nunca llegues a hacerlas. Entonces ahora lo pienso así, es como, soy comediante, soy actor, soy skater, y hay proyectos en los que participo, y si eso llegara a cambiar algo, pues sería muy afortunado, pero si no, pues por lo menos hice lo que quise en mi vida, y me dediqué a lo que me gustaba. Digamos, eso que me dices ahorita, ¿hace cuánto lo entiendes? ¿En ese momento o de un tiempo para acá? En ese momento yo pues llegué a tener como delirios de grandeza, pero con el tiempo me di cuenta de que era un ser humano como cualquier otro, que también se avergonzaba, que también se fracturaba, que también em, estaba muy equivocado en muchas cosas. Entonces eso se fue convirtiendo más bien como en un amor hacia la humanidad, pero sí en estar pensando constantemente en la utopía. Eduardo Galeano, por ahí hay un TikTok muy viral que habla de la utopía. ¿Qué es la utopía? La utopía siempre está en el horizonte. Entonces tú nunca vas a llegar al horizonte y entre más te acerques, más se va a alejar. Entonces, Uy, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar, dice él. Entonces yo soy de los que piensa que como Jaime Garzón en un mundo mejor y tal. Entonces trato de que cada día yo haga algo para que haya un mundo mejor, sin tantas pretensiones como en ese momento, porque yo llegué a pensar, por ejemplo, cuando me encerraron en el hospital psiquiátrico, que yo iba a ser capaz de escapar por una ventana de un segundo piso y caer bien. Pero menos mal había un vidrio de seguridad y ¡pua! Rebote. Y esas tipo de cosas me iban haciendo aterrizar. Y que uno, cuando tiene ese tipo de crisis, es casi una alucinación. O sea, no es que yo viera cosas como si estuviera en hongos o algo así, sino que imaginaba cosas y las daba por ciertas. Entonces yo decía, ay, yo creo que mañana me van a entrevistar en mi casa. Y pues en ese tiempo ni siquiera existían las redes sociales, solo era la televisión y yo jamás había estado en televisión para nada, no tenía ni idea que iba a ser actor. Pero casualmente sí se manifestó hoy en día, porque acá pues se graban muchas cosas, acá vienen personas, compartimos, es un sitio bastante de compartir casi lo estamos creatividad. entrevistando en la casa. Sí, Eso entonces yo se entendí hizo que sí canon. visualicé cosas bastante y se hicieron muy reales. Uf, qué chimba. Por ejemplo, cuando estaba también loquito, yo dije, ay, mañana me van a dar tabla nueva. Pero yo lo saqué de la nada porque ni siquiera me conocía nadie allá. Y fui a galerías y yo iba como a pedir mi patrocinio, como si ellos, o sea, yo sentía que ellos ya sabían quién era yo y que yo iba a llegar y me iban a decir, hola Oscar, acá está tu tabla, te vamos a dar la oportunidad de ser patrocinado. Y de verdad lo creía. Entonces cuando llegué allá y bueno, a la orden y yo, como que ahí poco a poco a veces iba como que sí, pero no, sí, pero no. Qué chimba. Pero hoy en Siento que día, me pasa. sí, hoy me han regalado, en este año, por ejemplo, me han regalado tablas, me han patrocinado tenis. Entonces, sí visualicé lo que iba a pasar más o menos, pero resultó realidad 17 años después, Ush. cuando ya ni siquiera pensaba en eso. Es hoy en día que yo digo, ve, yo pensaba que yo iba a ser reconocido, que de pronto me iban a entrevistar en televisión y ha pasado. Entonces sí es curioso, la verdad sí es bien curioso. Y eso así te cambia
una crisis eufórica te cambia la perspectiva de todo porque yo dejé de comerle tanto a la gente. Ya, usted es un ser humano igual que yo y estamos tratando de jugar el mismo juego. Y hay como que cada vez hay puntos de giros, pero ese podría ser el principio de mi película. ¿Y por qué terminaste en el hospital psiquiátrico? Porque ese día yo sentí que Dios me hablaba y me decía, hoy es tu día y hoy tienes que salir a dar la palabra. Y ya, antes era, los años iban a ser antes y después de Cristo, ahora van a ser antes y después de Chiquimán, me hacía llamar yo. ¿De Entonces, Chiquimán? Chiquimán. Entonces salí semidesnudo, no, semidesnudo, con un jean y unas chancletas y sin camiseta. Como a las 8 de la noche, 8:30 de la noche, al parque del barrio, ¿Qué barrio sin era? saber, eso se llama Galicia, Ciudad Bolívar. Entonces, habían unos amigos ahí en el parque y empezaron a seguirme el cuento. Entonces, ay, ¿qué va a hacer? Y yo, no, yo tengo que decir un mensaje. ¿Pero qué mensaje? ¿Qué necesita? Me dijo, man. Yo no sé. Entonces otro llegó y dijo, ¿y por qué no escribe acá algo en la cancha? Yo, sí, sí, sí. Entonces llegaron y me trajeron un carbón. Y yo estaba envidiado con la anarquía. Y yo decía que esa era la solución a todos los problemas. Entonces puse el anarquismo es la solución, la revolución humana, el anarquismo es la solución. Entonces un amigo me decía, "Ay, pero escríbalo con mala ortografía para que sea más revolucionario". Entonces lo escribí con B y con S. Chévere, hubiera una foto, pero no hay ni video ni nada. Pero bueno, 2007, imagínate, eso fue hace bastante. Entonces ya cuando yo empecé a hablar y yo casi que es a lo que me dedico hoy en día, que es hablarle a la gente, hacerlo reír y decir cosas que me pasan, entonces yo empecé a hacer eso, sin saber que iba a ser comediante, Yo venía del colegio y había trabajado como mensajero y era skater, punto, esa era mi vida, nada más. Entonces, fui como tan loco que en un momento ofendí a un man porque le dije que, le decía, vea, usted tiene tenis y usted vive de la apariencia, usted no monta tabla y estaba con unos tenis de skater, bueno, pues yo era un chico ahí. Y el man no se aguantó y fue y ¡pum! Me pegó un puño. Entonces ya empezaron a pasar cosas así. Entonces mi hermana y mis amigos, no, no, ve que el man está loco, ¿qué tal, hijo de puta? Entonces yo escuchaba eso y yo decía, pues no, yo no estoy loco, es mi día y tal. Qué gonorrea Entonces escuchar yo no eso. me iba a ir de ahí. Y había un vértigo, yo sentía que en cualquier momento me iba a dar un ataque de pánico porque era como, yo sentía que iba a llegar todo el mundo ahí, los medios de comunicación, o sea, yo como esta chica, la Greta, Mm, la sí, la ambientalista, ambientalista. que la nena empezó como a hacer paros ahí y a dejar de estudiar y de verdad los medios internacionales empezaron a ir. Entonces yo sentía que iba a pasar algo así y ya dijeron, no, este chino está. Llamaron a una ambulancia, entonces la vieja llega y se baja y me dice, hola, ¿cómo estás? Yo Pero, muy o sea, bien. ¿por qué llegó la molestia? ¿Por el día que te pegaron? Exacto, me Ah, ok. pegan, yo sigo en mi video, entonces, no, mejor es mejor. Ya mi hermana dijo, no, este chino ya toca internarlo. Además que yo tengo, ¿Tu hermano mayor? sí, una de mis hermanas mayores, yo soy el menor. Y yo tengo antecedentes psiquiátricos, entonces en mi familia han habido varios casos psiquiátricos, Mm, diagnosticados, hospitalizados con droga aún. Hay bipolares, esquizofrénicos, depresivos, suicidas, entonces ha sido una familia bastante uy, psiquiátrica. eso que sí es hereditario. Sí, claro, toda la vida. Entonces, como que mi hermana ya comprobó y dijo, ya, este es otro loquito de la familia. Llega la ambulancia y hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Y yo, Chiquimán. Entonces ahí todo el mundo, no, Oscar, se llama Oscar, se llama Oscar. Y entonces la enfermera como que entendió, y, sí, siga por acá, por favor. Y entré a la ambulancia y yo sentí solo un chuzoncito y Uy, qué ya de gonorrea, una, marica. dormido de una. Qué fea sensación. Sí, y cuando me levanté, había una habitación bastante grande, yo creo que como todo este apartamento, así una gran habitación con, no sé, 8 o 10 camas, y yo ya desperté y sentía, yo seguía en el video y yo, me trajeron a un estudio de televisión. Entonces yo empecé a decir como, ya estoy aquí. Entonces por ahí los loquitos, cállese, no sé qué. Entonces ya yo empecé a analizar y me levanté como a salirme y la reja tenía un candado, entonces me empezó a dar un ataque de pánico. Y yo, entonces en los ataques de pánico a mí me daban con unos corrientazos acá, como que sientes que te vas a morir.
que nada tiene sentido ni la existencia, es un estado bastante feo. Entonces yo me empezaba a pegar de cualquier cosa, entonces como que el contacto humano me hacía un poco sentirme mejor y por allá me le arrunché a un loco, weón, porque yo sentía que yo empecé a entender cosas de mi psicología a partir de esa crisis, entonces yo sabía que tenía una carencia paternal, porque mi padre muere cuando yo tenía 7 años, y yo sabía que yo empezaba a reemplazar eso, entonces yo necesito como una especie de papá, me empecé a envidiar, y me acosté al lado de un viejito, pues de un man ahí. Entonces imagínate, al otro día los psiquiatras, y este man, ¿por qué amaneció con otro man? Entonces ya, este es el tipo de descuidos que hay en los hospitales psiquiátricos, porque como van a meter en una hijo de puta Obvio. bodega, entonces si yo hubiera llegado y cojo no sé, algo y le hago daño a alguien, man. Porque man, yo me imagino la reacción de los... Claro, y el man, sí, el man dijo, "Bre, no, ni me hablaba bien, pues, no sé". Y así, entonces ya al otro día amanecí y ya yo era ver locos de verdad, weón, o sea, que la corporalidad ya, había un pelado que caminaba así todo el tiempo y ya tenía todo esto encorvado, había una señora que todo el tiempo caminaba así y rezaba, "Padre Santo", había otro que peleaba todo el tiempo, entonces era como, uff, uy, yo no estoy así, yo empecé a decir, "Uy, pero yo no estoy así, y yo por qué estoy aquí", entonces poco a poco durante esa semana ya me intenté escapar de una ese día y no pude, y me escapé a la ¿Y semana. dónde era eso? Allí en Carvajal, se llama Floralia, esa clínica psiquiátrica. Ok. Y ahí me les escapé. ¿Sí? ¿Cómo se Sí, escapó? había un muro así. Es que de todas formas, sí, cuando uno está en estados alterados de la mente, uno hace cosas que son increíbles, güey. Porque cuando mi familia fue después, dijo, pero este marica, ¿cómo se trepó hasta allá? ¿Y Porque era era un muro alta? alto y era reja de parque. Entonces yo llegué y metí un salto y ¡fua! Yo llegué allá arriba como parkour y como yo ya pues era skater y tal, entonces yo sabía que tenía esa destreza y estando allí yo, partí ahí, putas. Y llegué y rápido, caí y le pedí Mira. plata a una nena por ahí que iba pasando y llamé a un primo y le dije, me escapé y dijo, véngase para acá, coja un taxi ya y yo acá se lo pago y tal. Entonces llegué donde mi familia, allá donde me habían dado camello. Entonces ya toda la familia, ya Oscar está acá, porque de una llamaron a mi mamá, "Oh, su hijo se escapó, cualquier cosa que le pase de aquí para adelante es responsabilidad de ustedes". Ish. Entonces ya apareció, ya apareció. Entonces ya cuando llegó mi mamá, llegó con unas pastas, las hijueputas, bueno, tiene que tomarse eso. Entonces yo me tomé la primera, la segunda que yo ya había tomado en el hospital, pero yo las escupía porque eso es una dopada muy perra, o sea, es una cuestión que no se siente ni borracho ni trabado, es como que tú sientes ausencia de pensamientos, es una Ush. meditación constante, Ush, qué pero paila. sin intención, entonces tú no piensas en nada y vives solo, no hablas de nada, no, te vuelves un ente ahí. Entonces Yo siento que nos vamos a caer. Perdón. sí, mi familia empezó a decir, bueno, si no cambia, y yo les decía, yo me siento mal con eso, por favor no me den esa vuelta. Entonces toda esa plata se perdió porque yo no me volví a tomar eso. Y tuvo que pasar como un mes o 2 meses para que yo ya, en otra situación, mi familia me tuvo mucha paciencia y me empezaron como a mantener, como, ese chino déjenlo sano y déjenlo que se recupere solo porque ¿qué más podemos hacer? Si quiere salir a patinar, que salga, si quiere quedarse echado todo el día, que se quede. ¿Cuántos años tenías ahí? 20 años ya. Entonces empecé poco a poco, ya después de 2, 3 meses, entonces ya una tía era, bueno, ya, pero tiene que empezar a hacer algo. Entonces yo ya como que, bueno, pues tiene razón. Y eso poco a poco fui aterrizando y ya hubo un día que yo estaba jugando micro y cuando yo llegué me senté como a descansar y me acordé de esos pensamientos que te digo y Uy. yo dije, marica, sí estuve mal, weón. Claro, eso es locura. Entonces aceptarlo fue, uff, porque yo sentía que todo el mundo estaba mal, que estaba bien era yo. Y entonces eso me tomó tiempo verbalizarlo y decirle a mi familia, sí, estuve mal, porque como que el ego no me dejaba. Entonces yo ya lo había entendido y poco a poco fui asimilándolo. Ya mi familia pensó que yo estaba muy bien y hacían chistes y tal, y a mí me molestaba un poco. ¿Tú te has visto esa película de La Isla Siniestra? Con No. Leonardo DiCaprio. Que también se llama solo la isla, ¿no? Que Eso, La Isla, sí. sí, que tienen que... Que el man se me parece, me hace algo así, como que
la ideal de la locura es como reconocer que en algún punto uno sí estuvo loco. Ujú, O volver a la realidad, que uno a veces ni siquiera sabe qué es la realidad. ujú. Pero digamos, es como si, como estar en sintonía de todo mundo, pero reconocer que, creo que es más por eso. Entonces como que al final el man le logran hacer entender que el man estaba loco, pero el man igual prefiere seguir estando loco, ¿sí me hago entender? Qué chimba. Entonces como que ven que no hay recuperación y lo matan. Uf. En mi caso, yo sí, claro, lo entendí y yo pensé que eso se había, listo, ya estuve mal esa vez, me recuperé solo. Cuando ya vino el pico bajo, bajo, o sea, yo ya he estado como deprimido casi toda mi vida, pero era algo que cuando ya siento esa euforia y esa alegría de vivir y todo era perfecto y yo ya entonces era un chico que ya no era introvertido, ya decía lo que pensaba, ya mi familia entonces empezó a respetarme más, ya no me imponían cosas, ya bueno, escuchémoslo a ver qué quiere hacer con su vida, porque fue como ese Oye, pasar de niño a adulto. no, que me acordé de los manes que te siguieron a corriente ese día cuando escribiste algo. Después de eso te dijeron algo, Sí, ellos entendieron de una vez, ¿sí? porque eran bien amigos, entonces como que lo curioso, ellos casi no me hacían chistes, mira lo curioso, como Ok, que me conocían tan bien que sabían que yo había estado mal, pero eso se demoró un tiempo en que ok. ya empezaron, bueno, bueno, chiquimani, que no sé qué, ya. Entonces ya lo empecé a ver con humor. Y cuando ya me llegó la depresión dura, ahí sí, yo dije, esta es la bipolaridad, que gonorrea, porque la crisis eufórica me duró como 3 meses, pero la depresiva fue como año y medio, de llorar casi todos los días, de bajar de peso, de que nada tenía sentido y tal, y uff. Y ahí tuve que volver a terapia. Entonces pasé por psicología y la psicóloga me dijo, no, tiene que ir a psiquiatría, porque usted es bipolar. Y yo, entonces fui y la psiquiatra ¿Y eso fue, empezó, era psiquiatra de la EPS o privada? esa era de EPS. Ok. Y entonces la psiquiatra fue como, bueno, cuéntame y tal. Entonces medio le conté y la vieja como, toca esperar la próxima crisis, ¿no? Y yo, está gonorrea. Porque me dijo, ¿estaba tomando los medicamentos juiciosos? Y yo le dije, no, yo no tomo eso. Entonces la vieja como que se rayó y no le gusta mucho, pero al final de la conversación me dijo, no, todo bien, vaya para psicología, usted está, no es psiquiátrico. O sea, es un paciente psiquiátrico que se puede manejar desde la psicología, no necesita Ok, qué medicación. chimba. ¿Y en qué momento te diagnosticaron que sí eras bipolar? A los 20, o sea, en la primera hospitalizada. Ah, ok. Y yo no creía en ese diagnóstico. Yo decía, a todo el mundo le dicen que Ah, es o sea, cuando tú te bipolar. saliste del hospital, ahí ya te habían diagnosticado. Cuando ingreso, Sí. cuando ingreso, pues le dicen a mi mamá, no, ese pelado Pero ahí no es hasta bipolar. que te dio la depresión fue que sentiste que sí era. Ahí fue cuando yo lo entendí, claro. Ok. Yo dije, porque yo medio escuchaba que, sí, son estados de ánimos extremos, pero yo no la había estudiado bien, no la había entendido bien. Y cuando ya caí en depresión fue como, uff, tuve que volver a terapia, me ayudó mucho. Lo mismo, sentí que otra vez ya estaba bien. Entonces, breve, dejé de ir a terapia y seguí tomando, seguí teniendo una vida muy, muy tranqui. Y eso fue en el 2013, 2012, 2013. O sea, mitad de 2012 y para todo el 2013. Yo me recuperé como en 2014. Fue que yo ya sentí como la alegría a través de vivir. Yo, ay, puta, sí salí de esta mierda. Pero fue, uy. Entonces, breve, dije, no me voy a volver a pasar. ¡Pum! 2019, otra vez. Bueno, entonces fue todo 2019. No, mentiras, fue mitad 2019 y llegó pandemia, me cogió acá solo. Entonces fue casi todo ese 2020 también Pero vuelto duraste mierda. desde el 2014 hasta el 2019 bien. Bien, ¿Y qué estabas haciendo en esa época? yo era profe de inglés, Ok, entonces dependía mucho, que ahorita ya es lo que sucede, de eso, de mi situación exterior, digámoslo así. ok. Como que si no estaba en un trabajo que me gustara, era como un dolor muy denso. Entonces el trabajo me cambió, empecé a conocer otras personas y poco a poco fui saliendo de ahí. Y mm, tuve que volver a terapia, 2020. Y ya yo dije, bueno, yo tengo que tener como unas herramientas solo, porque si no, pues cada vez que me llegue esta mierda va a ser muy feo. Y ahí fue cuando empecé a meditar, que fue otro punto de giro en mi vida, Ok, en el 2019, que eso me ayudó a entender las cosas y año tras año me ha ido creando una conciencia. ok. Entonces, yo ahorita estoy en la misma situación en la que estaba en el 2019. Es la misma, soy comediante,
tengo parceros, no sé qué, pero me siento bien. ¿Y en qué momento llegó la comedia, digamos, a tu vida? En el 2019. Y O sea, yo todo creo que pasó en el 2019. de la segunda crisis depresiva, sí. ¿Y ahí decidiste ser comediante? No, es que la comedia ayudó a la crisis, porque Ok. la comedia, si tú por ahí has escuchado y ahorita que se habla mucho de salud mental, sí es terapéutica y sí genera un diálogo consigo mismo que tú no has tenido antes. ¿Hacer comedia? Sí, Interesante. claro, porque tú quieres ser chistoso, ¿no? Y todo consiste en ser chistoso. Entonces a ti te dicen los capos, la única forma de que sea chistoso es siendo usted mismo. Entonces uno dice, ¿yo qué soy? ¿Cómo soy? ¿De qué me gusta hablar de verdad? Y si hablo de esto, no, porque se enteran y... Entonces empecé con ese conflicto de enfrentar mis demonios, porque desde el 2017 al 2019 yo tuve como una doble vida, como que yo tenía una sexualidad bien rara. Yo me autodenomino queer, pero yo no quería hablar de eso, ni eso me parecía que era algo muy privado, pero lo necesitaba hablar. Ok. Y cuando empecé a hablarlo, y empecé a hablar de mi sexualidad y de mi promiscuidad, ahí fue cuando, uy, pucha, ya me sentía culpable por ser lo que yo soy. Entonces eso tomó tiempo y la comedia me ayudó poco a poco y la espiritualidad y la meditación. Entonces hoy en día hago comedia, ya sé cuáles son mis visajes que tengo que saber manejar, pero que también les doy rienda suelta para que, si uno no le hace daño a nadie, pues todo bien, porque no hay que vivir la vida de esa forma, ¿no? El yin y el yang, el ¿Cómo que bien y el mal. visajes podemos dar? Sí, por ejemplo, yo me autodenomino queer, entonces no es fácil de comprender, ni siquiera para mí, porque por cualquier persona diría, no, el man es bisexual, pero no, a mí me traman las viejas, mucho, o sea, es como, pero entonces diría, es heterosexual, no, porque yo he tenido cuentos con manes, pero ha sido como unas circunstancias raras, y no han sido ni uno, ni dos, ni tres, sino varios, pero si yo me pongo a decir, no me interesan los manes, no me traman los manes, entonces es como, uy, no me entiendo, weón. Y sobre todo me pasaba tomado, aunque también lo hice muchas veces en sano juicio. Pero entonces es como, eso es un queer, es alguien ¿Y de que, dónde sacas ese término? Queer? de LGBTIQ, la Q es queer, ¿Sí? sí. Todo el LGBTIQ somos queer. O sea, el hecho de ser marica ya es ser queer. Ok. Pero dentro de esa términos de género y orientación sexual, el queer es el que de verdad no se identifica. Yo no podría ser bisexual porque no es que, sí, a mí, por ejemplo, muchos manes me piden besos y yo, uy, parce, no. Cambio una nena me pide besos y si así no esté tan lindo, yo soy tranqui porque me atraen las mujeres. Entonces es curioso. Eso. Y ahora, si tú has tenido novia siempre, monógama, tradicional, voy a donde tu familia y me siento en la sala a hablar de política, pues imagínate que yo llegue, eso es un visaje, weón. No cualquier persona se aguanta Sí, eso. claro. Entonces mis relaciones de ahí para adelante, yo es lo primero que hablo en la primera cita, mira, yo tengo este visaje, yo soy así. Entonces más de una, como, dicen comentarios Pero digamos, tú homofóbicos. ahorita tendrías un... ¿Un pelito hombre? Bueno, esa es una pregunta, pero, o sea, ¿tendrías una relación seria con alguien? En estos momentos no. Seria, pero con acuerdos en los que haya una libertad Ok. y haya un respeto al otro en su forma de ser. Pero la libertad sería sexual. Sí, hace parte, claro. Ok. Y en todos los términos, porque Entonces, ¿en qué serían pareja? en cuanto a que es una persona que tiene prioridad en mi vida, emocionalmente, por ejemplo, Ok. es la persona con quien yo saldría públicamente a eventos, es la persona que llevaría a, a mi familia. Y ahorita se está construyendo una relación así, pero son cuestiones que hay que construirlas y sin Pero, tanto afán, como usualmente las personas, ya, cuadrémonos, somos novios y ya, post, y vas donde mi familia, yo donde tu familia, y me empieza, como decía por ahí Andrés Parra, que ahorita es el discurso del man que está como en Colombia conmocionando un poco porque es un man tan exitoso como sí, sí, tal, sí. que salga con esas, es como, ¿viste, man, de dónde saca eso? Y Que es él muy dice que real. también quiere una relación así. Él dice que una relación es un sometimiento y una cárcel, las relaciones tradicionales. Entonces uno tiene que buscar una relación en la que uno sea libre.
Y no es que no se pueda, sí se puede, pero eso ya lo digo yo, digámoslo así. Él dice que usualmente es la responsabilidad afectiva se volvió en que tú tienes que hacerme feliz a mí. Entonces tienes que llamarme a la hora que yo diga que me llames. Y tienes que hacer lo que yo diga. ¿Y cómo vas a decir eso? Mm. Entonces es lo que a mí me ha cuestionado todo el tiempo. ¿Yo por qué tengo que cambiar mi personalidad? Si yo soy una persona buena, por eso tengo Ok. hartos amigos y por eso no tengo antecedentes judiciales, que la gente sepa. Pero ¿no crees que podría, no crees que podría pasar lo que le pasó a Camilo Sánchez, que él mantenía como una relación abierta y al final terminó con otra chica? Y, Y eso no está mal. ok. ¿Sí ves? Porque de eso se trata, porque yo tengo que estar obligado a estar contigo toda una vida, huevón. Si digamos las amistades son eso, tú y yo nos conocemos ya hace unos años y cuando hay tiempo la pasamos chévere, y si no, tú no me estás diciendo, oiga, contésteme, ¿y por qué está con ese manager? Uno con amigos es muy libre y por eso las amistades se Es cultivan. verdad. Y por eso uno a veces prefiere pasársela con amigos que con la pareja, que tú eres libre, entonces tú puedes hablar de viejas y tal. Y sí, es En verdad. cambio con la novia de uno, no, pues esta vieja se llega a enterar de eso. Y si tú logras esa complicidad con ella, entonces estoy jugándole a eso. Si estoy Ok. con alguien que de verdad me conoce, me acepte como soy. Y obviamente la responsabilidad afectiva, pues sí, tiene que ver con que igual estoy pendiente de ti, tampoco es que pues, me pierdo un mes y venga otra vez. No, pues digamos que uno también entiende y es la empatía. Y por eso uno se vuelve más honesto en cuanto a la empatía te da tanto que tú dices, yo prefiero decirte desde un principio para después no decepcionar. Y los celos. Ahí es Los donde. celos me han cambiado, weón. Últimamente esa forma de ver las cosas me ha mostrado que sí se sienten celos, pero que son unos celos un poco más pasajeros, digámoslo así, ¿Por qué porque, sientes celos? mm, por ejemplo, yo soy, hablando de los lenguajes del amor, yo soy de contacto físico, ¿tú has escuchado hablar de los lenguajes del amor? Sí, Entonces está hay contacto 5. físico, palabras de afirmación, regalos, tiempo de calidad y actos de servicio. Entonces yo demuestro mucho el amor con actos de servicio, yo creo, y me gusta el contacto físico bastante. Entonces, una nena que a mí me rechace así, uff, huevón, eso para mí ya. Entonces, si yo estoy con una nena con la que estoy saliendo y resulta que llega otro man y ella empieza a ser melosa con él, Ok. me dan celos. Pero eso no quiere decir que yo tenga que armarle show a ella. Ah, Yo no. espero y le digo al final, uy, parce, como que me hace sentir incómodo esto. Ya lo sabes, todo bien. Si lo quieres seguir haciendo, pues aunque es una forma de condicionar al otro, ¿no? También. Porque es Pues como, es. hágalo, pero me incomoda. Es como, entonces, digamos, para mí el ¿Tú contacto sientes que, físico me genera digamos, celos. eh, una persona como tú, que le guste, digamos, otra chica, no sé qué tal cosa, pero no tiene el mismo pensamiento que tú, sino ella piensa de pronto ya tener algo más serio, podrían llegar a tener algún acuerdo o No, paila? es difícil porque ella me va a decir, no, yo estoy buscando otra cosa y me ha pasado y todo bien. Y ya, a veces incluso las personas cambian de decisión. Esa persona que me dijo, no, yo estoy buscando algo serio, a la semana me dice, ¿qué andas haciendo? Nos vamos a ver. Entonces, sí, pues de eso se trata, como yo también soy muy responsable en ese aspecto, como tú qué estás buscando, yo le digo a la nena, porque si Ok. estás buscando un novio y eso, pues tal vez yo no sea el indicado, pero si tú estás buscando conocer personas, eh, vivir tu sexualidad al máximo. No, como pues, si ves la forma, la sexualidad y las relaciones como parecidas a como yo las veo, pues todo va a funcionar. Y cuando tú empiezas a cambiar tu forma de pensar con respecto a eso, te das cuenta de que hay muchas personas que piensan como tú, weón, Ok. y la vida te las va trayendo. Entonces ya no es tanto el parche de novios, íbamos las parejitas, íbamos al bautizo y íbamos a la primera comunión de la tía, de la prima, sino es que chimba, vivimos la vida de otra forma, no queremos tener una familia establecida, y muchas personas piensan así, uff, incluso ya parejas son muy open-minded. Ok, chimba. Pues Sí, es sería bonito. interesante. Cada vez veo más gente que está en eso. Aún no sé. Ahorita tampoco pienso en esa vaina, pero pues sí, de hecho, lo de Camilo Sánchez que fue como tan,
pues el man que es tan famoso y como que los dos ponían fotos cada uno con la novia y todo eso y, o sea, para mucha gente es como, marica. Qué O sea, locura. porque pues sí es un tabú para muchas personas. O sea, mi mamá lo va a ver como, qué putas. Ujú. Pero pues, o sea, igual cada pensamiento creo yo que es distinto y es respetable. Y yo me he Pues. dado cuenta que también esos pensamientos han sido hipócritas muchas Sí, veces, claro. porque preguntemos sinceramente qué porcentaje de esos hogares han sufrido de infidelidad y esos huevones. Entonces es lo que yo también digo, güey, ¿por qué tan defienden tanto la familia? Sí, weón, sufren un resto, sufren mucho que la infidelidad, pero pues nos toca perdonársela porque, hijo de puta, tenemos dos hijos y ahí está mi Sí, mamá claro. dándome el hora de que conserve el matrimonio y quizás yo pues también tengo un proyecto contigo económico, entonces tenemos deudas a nombre. ¡Ah, eso es un mierdero, weón! Entonces, volviendo a Andrés Parra, él dice que qué chévere, pues uno está en el camino solo al fin y al cabo, o sea, a mí no me gusta esa frase de nacimos solos y morimos solos porque no es verdad, al fin y al cabo. A eso iba a ir, o sea, bueno, entonces me parece chimba porque pues igual siento que aún pues uno está joven, ¿no? Ujú. Pero a futuro uno que, o digamos tú, ¿cómo lo ves? O la gente que has Yo me he conocido dado más. cuenta de que tengo mi familia, gracias a la vida, mi núcleo familiar, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mi abuela, otros primos ¿Quieres también. tener hijos? Yo no quiero tener hijos porque tengo sobrinos, digamos que si quiero ayudarle a personas que vengan después de mí, que tengan mi sangre, están mis sobrinos. Qué chimba. Entonces, ¿para qué meterle más chinos al mundo? Pero si llega a pasar, pues bienvenido sea y eso posiblemente otro plot point y me cambiará el resto de la perspectiva. Pero por el momento digo, no, no quiero. Y cuando pienso en la vejez, digo, pues estaré rodeado de mis sobrinos, de mis amigos. Ok. Y si no, pues sí, algún pelito que se puede. Hay Pues mucha sí, artista pues. que envejece con, no sé si amigas casi, como que, por ejemplo, Luis Ospina se separó y al ratico estaba con una nena más joven y la nena fue la que le lidió la enfermedad y ¿Luis Espina? lo ayudó a envejecer. Entonces, siempre van a haber, si tú eres buena persona, pues van a haber personas. Entonces, no Ok. es que me muero solo y nada, eso es pura mierda, porque nada más para nacer tú necesitas de tu mamá y de un médico, por lo menos una partera o algo. Entonces, al morir también, así sea una enfermera va a estar ahí. Ok. Chimba. Yo me acuerdo una vez que íbamos, creo que subiendo para Cacablán, que estamos hablando con Pierna Loca, que estamos hablando de que si ahorita te sientes en un momento estable, en un momento, o sea, ya estás viviendo lo que de pronto hace unos años soñabas. Y si es que sí, que te sientes como en un momento chimba, y pues yo también siento que, pues sí, o sea, sí, según lo que me hablas, estás en un momento tranquilo de tu vida, pero ¿desde qué momento sientes que va así? Desde la última vez del 2019 ¿Desde hubo ahí? un... Sí, a mí la vaina espiritual y el budismo y la meditación me ayudaron ¿Y aún a... sigues practicando eso? Sí, claro. Sí, casi que me toca porque Ok. mi cuerpo y mi mente empiezan a manifestarse de forma negativa cuando llevo, no sé, 2, 3 días sin meditar y caigo en cuenta yo, es que no he meditado. Ok. Entonces, ¿Cómo es una rutina tuya de meditación? es muy sencilla. Mira, yo empecé con cronómetro. Entonces yo ponía 5 minutos de cronómetro y sonaba la alarma. 5 minuticos. Entonces simplemente me quedaba en silencio, respirando, quieto, como buscando la quietud corporal para que también llegue la quietud mental. Entonces tú empiezas a tener pensamientos, pero son pensamientos que no te intervienen tanto. Tengo que pagar el recibo, sí, ya listo. Respire. No es, tengo que pagar el recibo, en cuanto es que llegó, tengo que ir Ush. a tal lado, no, es como tratar de, listo, ya, respiro. Entonces la idea de la meditación, entre tantas, es vivir el presente, el aquí y el ahora, existir por el mismo hecho de existir, no pensando en algo más, porque al fin y al cabo de eso se trata la vida. A mí me gusta cuando estoy meditando como imaginarme que soy una especie de cavernícola y simplificar la vida. Como, duermo y me mantengo vivo durante el día. Ese es el objetivo
del ser humano, al fin y al cabo, sino que uno se envidia y uno quiere tener millones de pesos y carros y resulta que pues a mí eso ya no me trasnocha. Entonces empiezo a pensar en la respiración, en el presente, cuando ya en un momento, listo ya. Ahora lo hago un poco diferente, ya pongo es el cronómetro a lo que es. Entonces yo tiro a que sean por ahí 10, 12 minutos, entonces lo mismo respirar. Y lo bonito de eso, la otra vez veía un video de un señor que se llama Frederick, el man es astrólogo y psicólogo y tal, y él explicaba de la profundidad de los pensamientos. Tanto ruido y tantas imágenes y tanto red social genera mucha bulla y tus pensamientos se vuelven muy superficiales. Entonces, ay, puta, tengo que tener dinero, este man tiene más seguidores que yo, no sé qué, tengo que triunfar. Cuando tú meditas, entonces empiezas a ser más profundo. Entonces, ¿de qué va la vida? ¿De estrés? ¿Será que sí va de eso? No creo. ¿Será que sí está en mi control el ser un súper exitoso y tener millones de seguidores? Yo creo que no. Puede que sí, pero puede que no pase. Entonces te vas a frustrar toda la vida porque no. En mi caso, el skateboarding es como que me enseña eso. ¡Pah! Su capacidad da hasta acá y obviamente viva la, jueguela, trate de superarse a este mismo, pero papi, puede que nunca te eches 15 escalas de kickflip, porque eso es inhumano, weón, eso es sobrehumano. Y lo mismo pasa con el éxito. Elon Musk es una persona, es un inhumano, es una persona superhumana, digámoslo así. Y que dentro de su superhumanidad, cuando ya uno lo analiza como persona, es un humano como cualquier otro, weón. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso, por ejemplo, a mí ya la fama ya no me despeluca, el bienestar. Y mi también, mi mamá es muy sabia y ella también me dice eso, me dice, no, ya no. Sí, o sea, el hecho de que yo aparezca en televisión y eso, ella me dice, eso a mí ya no me infla el ego. Yo quiero es que esté bien. ¿Se siente bien? Sí, yo estoy bien. Ah, bueno. Qué Ella, linda. eso es, Las eso es mamás. muy lindo porque a ti te quita la presión. O sea, ya, pues si mi mamá no me está exigiendo ser un multimillonario, yo para qué voy a. Obvio, el dinero es hermoso y tal, pero entonces yo ya lo veo es como una energía. Entonces, el dinero tiene que ir y volver. Si tú inviertes dinero en algo en lo que tú crees y que es algo que está desde la buena intención, es inevitable que él vuelva a ti. Entonces, por ejemplo, yo cuando niño era muy envidioso porque había mucha escasez, weón. Entonces mi mamá era como, le doy un lápiz y eso le tiene que durar, porque imagínate, ahora es que lo presten, ¿no? Y me daba, no sé, un paquete de papas y ahora es que se ponga a ofrecer como un weón y se quede usted con hambre. Entonces yo me creé con esa imagen de que tocaba para mí, gonorrea, para mí. Y ese es otro plot twist, otro plot Plot point. point. Eso a mí me empecé a conocer, por ejemplo, agradezco que hablaste de Camilo. Camilo Sánchez es una persona que me ha enseñado que la generosidad, weón, es divina. O sea, invitar a alguien a almorzar, estar en la calle, que uno vea que a lo bien hay alguien que se está muriendo de hambre, weón, y es drogadicto, y quizás es huérfano, y yo estoy bien y yo tengo 2 lucas que me sobran, ¿por qué no se las voy a dar, weón? ¿Sí me entiendes? Si yo no me voy a morir por darse las 2 lucas. Entonces, ese tipo de cosas a mí me han ayudado a ver el dinero como una especie de energía, porque de un momento a otro, ¡pum!, llega una propuesta que, me cuadra el dinero y yo, ay, pues sí, la vida es muy linda y si yo estoy bien de acá y mi cuerpo está relativamente bien, es muy difícil que vuelva a tener la escasez que tuve cuando niño. Porque ese es el gran miedo cuando uno crece en escasez, ¿no? Volver a eso. Es como, "Uy, yo no quiero volver allá ni por el putas". Y por eso los influencers son tan ricos, weón, porque es que tuvieron mucha escasez. Y es como su bandera, ¿no? Como si yo pude, pues tú puedes. Y es bonito, pero a mí eso ya no me desvela, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y así medito yo. Ahora entonces son sesiones de 10, 12, 18 minutos. Ah, bueno, tú meditas y todo eso, pero ¿crees en Dios? ¿Crees en algo? ¿Tiene que ir legado a eso? Yo, bueno, como yo llegué a pensar que era un profeta y yo sentía que era el hermano menor de Jesucristo, en esa época pues creía mucho en Jesús, pero siempre, incluso desde ese momento yo dudaba en la Biblia.
Y bueno, yo no me como el cuento de que Moisés haya partido el mar en dos, es que no te lo creo. No, incluso que Jesucristo haya resucitado, yo siento que eso es un mito. Entonces, poco a poco me voy dando cuenta de que las religiones, y aquí hablo de Fernando Rojas, que fue un maestro mío clown, él sabe mucho de teología y el man decía, no importa si fue verdad o no fue verdad, el ser humano necesita tener de qué aferrarse. Entonces yo dije, bueno, pues voy a buscar en algo de verdad en que crea, o sea, que no sea como la fe por la fe, sino, bueno, el catolicismo y el cristianismo lo estudié, yo fui a iglesia cristiana como 2 años, en esa época del 2019 y sufría y sufría y ¿A sufría cuál ibas? a su presencia. Yo voy a eso, a veces. ¿Sí? Y es divino, o sea, la congregación, marica, cuando hacen la alabanza, eso es para mí maravilloso, aparte que lo hacen súper bien, es pura mierda que a uno le pidan diezmo obligado, por ejemplo. Pero hay Tú unas que das, sí. sí, sí, me imagino, pero yo personalmente no estaba en ninguna que me digan, para entrar veo cuánto gana usted y veo el 10%. Ah, no, pues así tampoco. No, pero Pero si se lo pasan saben el pedir. sobrecito, claro, pero yo duré muchas veces yendo a... No, pero en su presencia sí sé que no es así, por eso me gusta No, ir, pero sí sé, ujú. sí, yo sí veo unas que Y yo lo máximo que vi en su presencia fue 5 lucas. yo no Yo hago dije. nada. Digamos que, mira, Pero por voy a ejemplo, dar. ellos hacen bastante énfasis en eso, en la donación, pero uno siempre tiene que coger el mensaje y adaptarlo. Entonces yo digo, tienes razón en cuanto a que uno tiene que ser generoso, pero yo a ti no te voy a dar 1 millón de pesos, Corson, porque tú eres un millonario y tienes a tu familia y tienes familia en Australia, pero quizás ese 1 millón de pesos, si se lo doy Sí, eso sí es a toda mi la mamá razón. para que chape el baño, pues bueno, entonces quizás eso es un poquito más inteligente. A mí por tener esa nueva visión generosa me han estafado, ¿sí? Gente se aprovecha de mí y sabemos que el estafador está pendiente del incauto, ¿no? Del pichón, como decía Ok. Bart Simpson y Homero. Entonces, en el capítulo ese. Entonces, de la feria. Que cita todo mal. Entonces, ahora estoy en esa. Bueno, hay que ser generoso, pero hay que ser un generoso inteligente. Porque también uno empieza a sentirse el huevón. Yo he dado marica así. Una vez un man, que yo incluso quiero hablar de eso en stand-up, un man me cogió por allá en Medellín y me tramó, huevón, y hasta me hizo llorar. Y yo llegué y al final de la conversación saqué 200 lucas y le dije, Ah, lo bien. hasta ese, porque yo todavía tengo igual Necesidad. secuelas de lo de la manía. Ok. Entonces, si tú a mí me coges maníaco, porque yo sé cuando estoy maníaco, es como que la vida es un sueño y vamos a cambiar el mundo. Y yo tengo todavía esa vuelta. Entonces, yo le doy la luca al man. Supuestamente iba a hacer un emprendimiento de sándwiches, algo así. El man estaba en la mala, no tenía nada. Pero el man al mismo tiempo tenía una cicla bonita. Yo sentía que podía confiar en él cuando ya dije, me manda fotos y tal. Y al otro ya no mandó fotos, ni al otro, ni al otro, ni al otro. Y dije, creo que me estafaron. Creo que más me robó. Y Entonces, después por allá sale con Severo Emprendimiento. Lo patrocina Huescol en Medellín. imagínate Severa que el man me empresa. llamó como a los 2 meses. ¿A lo El man me bien? dijo, hola, parcero, ¿se acuerdan? Y yo le dije, sí, ¿qué hubo? Entonces yo dije, uy, sí, lo va. Sí lo hizo cuando, parce, es que tengo que ir a Bogotá y necesito, apenas dijo necesito, yo como mierda y le colgué una, yo no, ya, el man es un estafador y yo caí como una hueva. Y así me ha pasado con esos multinivel, ¿no? También, Una sí. mierda. Entonces, ¿a qué voy con eso? En que, ¿de qué estamos hablando? De la energía, del dinero Sí, y... pues todo va ligado. Ah, no, estamos hablando de la religión Ah, y sí. en el tema de dar Entonces y. hubo un momento en que yo dije, Espera, llegó un paréntesis. ¿Sí se está escuchando bien? Ah, sí. Está bien. yo dije, quiero encontrar un lugar en que creer. Y primero me puse a pillar Krishna y hubo algo que no me tramó porque justificaba la violencia en nombre de Krishna, digámoslo así, en pocas palabras, en la historia que cuenta. Y yo dije, no, esto no, como así que yo voy a matar a alguien y está bien, que porque era más o menos la idea, era como, tú tienes que respetar tu trabajo por encima de muchas cosas porque es la forma de honrar a Krishna. Entonces, si eres un soldado y tienes que matar personas, pues tienes que hacerlo porque es tu trabajo. Entonces yo ahí paré y dije, no, ya de ahí para adelante empecé a leer como con cierta duda. Cuando llegué al budismo, una amiga mía que se llama Joana Rojas, un día yo ya estaba en una crisis muy perra en el 2019 y empecé a escribirle, estoy mal, mal.
no me hallo ya. Y ella me dijo, me escribía, respira. Y yo como que no entendía, me mandó un video de meditación que era como una especie de escáner corporal en el que tienes que hacer lo mismo que yo dije, pero analizando desde la punta del dedo del pie hasta tu coronilla, cómo está tu cuerpo. Y cuando ya pasas por acá es cuando uno empieza a sentir, uy, siento celos, siento miedo, siento dolor, no sé qué. Entonces era escanéese. Desde un tiempito, sí, haga de cuenta, cuando uno debe estar en una crisis así, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza la niña de Armero. Ella estaba en un momento en el que, marica, ya no hay nada que hacer, güey. O sea, te toca respirar y sí, estoy mal, estoy enterrada y respiro. De pronto lloro ahorita más tarde. Sí, como que ella me dio a entender eso, como que para un ratico de sufrir y analiza la vuelta un poco más a profundidad y eso para mí fue como, sentía mucho dolor, seguía sintiéndolo, pero yo decía, creo que esto me puede funcionar. Entonces empecé a analizar la meditación y de ahí salté al budismo. Y en el budismo los 4 principios básicamente es, el sufrimiento existe. ¿Qué genera sufrimiento? El deseo. Entre más deseo, más sufro. Ahora, ¿puedo bajarle al deseo? Sí, sí se puede. ¿Y cómo se puede? Entonces hay una cuestión que se llama el octuple, el camino octuple, y son como 8 reglas de el buen comer, el buen hablar. Y cuando digo el buen hablar, no es que hablemos sin grosería, sino cuida lo que dices porque es de aquí para allá, ya no es tuyo, es como la gente a mí me pregunta, no, pero espere, porque se enteran y no es que, no, pues ya lo hiciste, weón. O sea, se van a enterar, ¿sí? Entonces, lo que tú dices y la meditación obviamente está ahí. Entonces ya uno empieza a decir, yo dije, bueno, esto creo que es lo que necesito, weón. Sufro, pero quiero dejar de sufrir y hay como unas reglas. Y empecé a andar en el tema y efectivamente se fue bajando ese sufrimiento. Y como te digo, yo ahorita estoy en una situación en la que, bueno, ya hace más de un año salí de una relación larga y tal, que era la misma que en el 2019 a mí me generó, que si ves, no era esa relación, era yo. Ok. Entonces, estamos en esa, incluso está peor ahorita, y yo me siento tranquilo. Sí, lloro de vez en cuando, sobre todo en las mañanas es cuando me dan los downs, pero yo ya tengo unos hacks mentales que yo digo, yo sé que yo me levanto y lavo la loza y me voy a sentir mejor. Entonces, Ok. como que me doy el permiso de sentirme mal, digo, bueno, ya una hora más de, de mierda, pero me levanto y arreglo cualquier cosa, o me voy a patinar, o tengo una conversación con algún amigo y uff, digo, no, sí, la vida es linda, huevón, soy muy afortunado, ¿Y no tengo crees que eso te salud. afecte para hacer las cosas, para, digamos, ser algo productivo, si tienes cosas que hacer o algo así? Pues lo bonito de mi situación personal es que la productividad pues me genera bienestar. Y hay momentos también de soledad, sobre todo en la noche me siento muy bien. ¿Pero no procrastinas mucho? No. Sí, son cosas con las que uno tiene que aprender a lidiar, o sea, dejar de darse tanto palo, a eso vamos a lo mismo. Ok, qué chimba. Porque, bueno, y porque sí, ya, esto lo tengo que hacer cada 8 días, pues no, weón, lo hago cada 20 ¿y qué? Y Mm, soy así, ya. Quizás si estuviera en una situación de vida o muerte, quizás lo haría cada 8 días, pero pues no, no estoy en esa situación y me parece que la vida también es esto, compartir con amigos, no es solo trabajar, por ejemplo. Entonces tú empiezas a generar unos pensamientos y empiezas a darte cuenta que hay personas en el mundo hablando de esto a profundidad, weón. Hay un man que se llama Byung-Chul Han que habla de la sociedad del cansancio. Y él dice, todos están cansados hoy en día, weón, porque todos nos estamos autoexplotando. Y con la idea de que tú puedes y eres libre de hacer el dinero que quieras hacer, marica, nos estamos autoexplotando y por eso uno ve en Transmilenio a todo el mundo sí, durmiendo marica. y hijo de puta y todos se quejan que no me toca trabajar y estudiar. Pero también está el otro lado de la moneda y ese man habla de eso porque pues el man vive en Alemania y tiene otro estilo de vida, el man sale por allá, dice a mí no me gusta viajar, yo viajo por acá cada año, cada 2 años y ese man todo el mundo lo quiere entrevistar, todo el mundo quiere saber qué piensa porque es como el filósofo del momento, ¿Cómo se Byung-Chul llama? Han, Byung-Chul Han, la sociedad del cansancio. Y entonces el man tiene una conferencia muy chimba, el man dice,
hay que hacer perecita. Yo hago pereza, yo duermo hasta tarde. Y cuando llega un pensamiento lo deposito y voy poco a poco llenándome de pensamientos y esos son los libros que saco. Uf, qué chimba. Y ya el man dice, yo disfruto ver las flores florecer, no me gusta casi salir y vivo tranquilo. Entonces el man no está pensando ni en fama, ni en reconocimiento. Y casual, paradójicamente, ahorita es el filósofo de los que más se habla en la academia y tal. Entonces uno dice, si es que no está en manos de uno. Y hay muchos casos así, muchos casos así. Como también hay casos de personas que encontraron el éxito, no sé, Michael Jordan. Pero bueno, tú poco a poco vas. Yo ahorita estoy como en la mitad, o sea, no quiero ser el perezoso que quiere, que tiene ese remordimiento de yo hubiera podido hacer esto y no lo hice, si me gusta hacerlo, ¿por qué no lo hice? ¿No? Entonces es también el cumplirme a mí, pero con expectativas Chimba. reales. ¿Crees que en ese momento, cuando empezaste, bueno, para mí siento que hubo un momento en el que, yo te lo dije, ¿no? Como que cuando nos conocimos eras otro Oscar y hoy eres otro Oscar que ya patina, ya en algún punto dijiste como, marica, yo había dejado de patinar, tengo que volver a patinar. Con el skate ha sido, parce, lo que pasa es que yo lo amo tanto que yo sentía que tenía a veces que alejarme de él porque quizás a veces también corporalmente y te genera ciertas frustraciones si no lo sabes practicar, digámoslo así. Entonces el skate, eso es algo, eso es un arrepentimiento que me tengo que ir quitando porque cuando tenía 20 años y se me estalló el coquito y tal, yo dije, voy a ser un skater y ya no me importaba si me patrocinaron o no, y yo quería hacer. Y en esa época me encontré como a un pelado que patinaba mucho y me dijo, nunca dejé de patinar, era un poquito mayor que yo. Así trabajé, así estudié, nunca dejé de patinar. Y yo como que lo miré y le dije, está chévere el consejo, pero no lo acaté completamente. Entonces, por ahí en esa época estuve en unos concursos y tal, y poco a poco fui dejando de patinar. Entonces ya me conseguí una novia, entonces ya no patinaba cada semana, sino cada mes. Después cada 2 meses, después cada 3 meses. Pero siempre tuve tabla, siempre he tenido tabla. Entonces, ya después fue por una vez al año. Pero sentía, entonces, a mí me preocupaba era no perder la habilidad. Yo decía, desde que yo salga y vuelva y siga haciendo los trucos que me sé, pues, como que en el fondo esperaba ese reencuentro bonito. ¿Cuál es el truco que más el mejor truco que digas? Uf, Eh, hay dos cosas, digamos, el truco más bonito que me sale ahorita, que lo tengo parchado y tal, es el flip 360, ¿no? Entonces ya lo hago en unas rampas y entonces estéticamente se ve bonito y tal. Pero en realidad, digamos, hay uno que se llama full cap flip y es que el cuerpo da 360 grados, la tabla también da contigo los 360 grados, pero no se va pegada contigo, sino ella va dando un flip, da un giro. ok, Ese es como mi mejor truco que ahorita lo estoy recuperando. Yo lo hacía hace 15 años. ok. Entonces, el año pasado, yo, pues como te digo, siempre he tenido mi tabla y salía de vez en cuando por ahí. Y empecé a echarle mucho la culpa a lo que pasaba afuera. Entonces yo digo, no, es que ahora los skaters son meros chirriaderos. Como que todos los skaters ahora son muy calle. En mi época no eran tan calle, ¿sí me entiendes? Entonces yo empecé como a sentir como cierta, ya no me Mm, sentía identificado con esa cultura, poco a poco fui perdiendo el flow, pero yo decía, el skate soy yo y la tabla, entonces si yo no pierdo mis trucos y puedo hacer ejercicio de vez en cuando, lo voy a disfrutar. Y el año pasado resulta que un vecino mío resultó ser James Arias, que es una leyenda del skateboarding colombiano, y el man me dijo, ¿cuándo vamos a patinar? Que el man ya me conocía de comedia, y yo obvio, weón, porque ese man ha sido de lo más importante acá en skateboarding en cuanto a generación de videos, por ejemplo. ok. En cuanto a ir a Estados Unidos, pillar bien cómo era el estilo allá, cómo funcionaba el skateboarding y traer ideas de James allá, Arias es el hermano de de Giancarlo. Yanka Arias. Ok. Entonces ahora tiene el hermano que siempre fue un pro, es casi que no ha bajado el nivel, es muy teso. Y me dijo un día, patinemos. Entonces yo, bueno, voy. Y ese día ese man me cogió como un coach así, coge a los jugadores y tan, y va a hacer este truco, te esfuerzas, Mm, como que las cosas fluyen. Y a eso va el documental que te digo de Simone Biles, como que
En una época en la gimnasia a las peladas las obligaban a saltar, o sea, como que tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. No, pero estoy que me fracturo. Tú puedes, tú puedes. Y saltaban y ¡pah! Se fracturaban. Y en eventos mundiales, y eso era como, no, hoy en día, que es a lo que llega Simón Biles, es como la salud mental se respeta en la gimnasia. Antes no era, Entonces, no sé, no, weón, antes era tú, hazlo que tú claro, puedes, tú ya. puedes, tú puedes. Y ahí en la gimnasia hay algo que se llama twisties, y es que tu mente se desconecta del cuerpo. A uno le pasa, uno a veces escribe y uno dice, puta, estoy haciendo la letra fea. Sobre todo cuando uno se ha masturbado. Entonces yo me acuerdo que al colegio decía, uy, de puta, claro. Eso le pasa, digamos, a nivel. Entonces, si tú vas a hacer un giro mortal, pues un errorcito te puede generar fracturas. Hay personas que han quedado en sillas de ruedas. Y eso es algo muy chimba de ese documental. Es como la industria entendió que es más importante la salud mental que una hijo de puta medalla. Ok, qué chimba. Uf, weón. Y eso yo creo que es poco a poco lo que vamos a llegar para que ese mensaje de redes sociales tan, como tan frustrante empiece a bajarle. Y todos somos importantes, weón. Ese cuento de que tú no eres importante, sino, no, Es todos somos verdad, weón. importantes. Yo, Néstor, yo sí agradezco mucho esto y gracias, Oscar, por la entrevista, ya Ujú. finalizando un poco, porque, marica, pues parte, digamos, de este podcast es como obviamente conocer a las personas, pero a mí, o sea, yo acá he tenido a directores así chimbas y actores, o sea, pero digamos, es por gente con la que yo quiero hablar o incluso con mis entrevistas, y la gente es como, marico, ¿usted cómo hace para entrevistar a tal gente? Y yo digo, parce, o sea, es normal, o sea, yo le hablo a cualquier persona porque todos somos así, pero no todo el mundo piensa así, o sea, yo también me he estrellado con gente que, pues, o sea, yo a todo el mundo lo saludo normal, pero y hablando de las redes sociales, sí hay mucho ego muy hijo de puta y yo por eso me alejé tanto de las redes sociales un tiempo porque, o sea, y que paila que haya mucha gente así que o crece y después ya se olvidan de uno y no sé, siento que ese tema del ego sí es algo muy gonorrea y, pero bueno, o sea, ya como para finalizar, siento que sí, que el podcast es como para darnos cuenta de igual de que todos somos humanos, todos, de eso se trata Qué todo chévere. esto pues que sí, que todos tenemos nuestras cosas, por eso te decía, no es tanto como, bueno, vamos a intentar hacer re chistosos como era, digamos, de pronto como con ánimo de ofender, que también había cierta presión, pero pues igual siento que todas las personas somos importantes y todos merecemos contar nuestra historia, nuestro plot point. Severo. Muchas gracias por la invitación, Leoni, qué bonito. Cada conversación que uno tiene como con cierta profundidad, siempre a uno Mm, le deja algo, ¿no? Y es muy bonito tener esta experiencia. Yo también tengo un podcast que se llama El micrófono de Oscar y va muy de este sentido, de esta intención. Entonces, muchas gracias, qué chévere chimba, y que me me hayas gustó tenido en mucho lo cuenta. de la meditación, creo que lo voy a practicar mucho, Uy, sí, creo que de sí verdad uno me... sí logra, con el paso del tiempo, no es que hoy medito y ya mañana, eso es como como el gimnasio, como todo. Pero a mí sí, la verdad, me ha cambiado y ha sido de los plot points más importantes en mi vida, la meditación. Ok, chimba, bueno, gracias Bueno, Oscar. a ti Ah, muchas gracias. listo, Chao, chao. listo. Síganme en redes, Crédito Triunfar. Cierto, esto era una farsa. Así como en realidad sí quiero triunfar. Oiga, chévere.